Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Una alegría estar aquí con ustedes. El Valle, tierra de tantos recuerdos y del corazón y también de familia. Mi nombre es Jaime Bernal Haddad, soy el director de la Fundación Desarrollo de Ambiente y les voy a hacer una presentación acerca de la alianza entre Uniminuto y Funda en temas de biodiversidad y desarrollo rural. Vamos, como en un resumen rápido, vamos tras de trabajar en modelos, ejercicios de modelamiento, con un componente muy fuerte espacial, que permita hacer una planeación integral y participativa. Eso lo hemos venido trabajando ya hace unos años. Y cuando uno empieza a mirar las metas del Convenio de Diversidad Biológica, siempre le dicen la 2, ¿alguien sabe? Restauración. La 3, conservación, áreas protegidas. La 4 y la 5 tienen que ver con especies. Y de pronto empecé a revisarlo y me encontré que la meta 1 se llama planificación espacial, integral, participativa. Entonces dije, uy, estoy en el tema. Bien. A ver que me avance. No me avanza. Démosle un momento. No está avanzando, muchachos. No está avanzando. Sí, pero es que Mejor que sea aquí, ¿sí? Por favor. A ver, ya. Parece que ya salió. este es para abajo. No, sí lo estaba haciendo para abajo, claro. Gracias. Listo. Entonces, les voy a hablar de los antecedentes, los objetivos, el método. Es bien importante tener presente el método, el programa en biodiversidad, el programa en desarrollo rural, de la gobernanza, el relacionamiento que esperemos hacer con el programa y de la financiación. Bien, no les voy a hablar mucho de la organización, ustedes saben más de ella que yo, pero sí haría énfasis en el tema integral, en el tema de una educación inclusiva, en el tema de acompañamiento de pobreza y en las acciones de la Gerencia de Desarrollo Rural, digamos que es como el partner cercano. Bien. De Funda les puedo decir que está más concentrada en temas de política y planes. En una consideración, yo diría, lo que todos pretendemos, holístico, mirar las relaciones sociedad-naturaleza, yo creo que ese es el corazón de lo ambiental, con un componente muy fuerte en el territorio. Nos interesa mucho la ciencia de datos y pues los objetivos es optimizar, armonizar objetivos de equidad, participación, sostenibilidad, cambio técnico, autonomía, conservación, soberanía. Se dice rápido, pero tiene que tener un fin ético y un propósito. Bien. Teniendo en cuenta lo anterior y como la situación de crisis que ya es evidente, todos la estamos viendo, nos unimos para desarrollar un tema en biodiversidad y desarrollo rural. Y algo muy importante para decir aquí es que pues la biodiversidad es el desarrollo rural
es el principal transformador de la biodiversidad, es el principal transformador de los ecosistemas. Y digamos que es muy importante, lo estábamos hablando en la introducción, el tema de cambio climático, todo esto, pero no es lo único, hay que desclimatizar el tema ambiental, son más elementos los que están en juego, y el tema del desarrollo rural es sustancial. Bien, entonces los objetivos son responder al objeto social y ambiental de ambas entidades en los temas hablados, mediante ciencia, educación, servicios y proyección social. Yo le estoy anotando otro punto que es planeación. Y con unos puntos muy importantes que es generar comunidad científica y educativa. Evidentemente no somos fuertes en temas de biodiversidad, pero hay que interactuar con las otras universidades. Hay muy buenos profesores. Yo estoy más cerca del campo de botánica y hay que acercarse a ellos y que sienta que aquí también hay oportunidades, pese a las separaciones y todos los celos institucionales y todo eso, pero es algo importante que hacer. Usando procedimientos masivos de planificación, concertación con actores y algo muy importante que es escalamiento de la gestión de territorios y comunidades. En realidad les voy a hablar muy de la parte científica, lo otro se va a ir desarrollando, pues porque estoy en un tema científico, en una universidad. El tema de llegar a las comunidades y llegar a los territorios, pues es algo que es parte de la naturaleza de Uniminuto, donde es fuerte, pero tenemos que aprender a escalar los protocolos para que realmente los procesos sean masivos. Bien, entonces a partir de la inversión hecha por la Alianza Uniminuto Funda, en los perfiles de los proyectos, lo que les voy a mostrar son perfiles, no son ni siquiera propuestas acabadas, sino son perfiles. Se buscan socios para su implementación, pueden ser inversionistas, donantes, aliados específicos, voluntarios, según sean sus intereses particulares, formas de participación, posible aporte monetario o en especie o retribuciones esperadas. O sea, es algo para hacer muy socializado, muy tranquilo, muy socializado, muy interinstitucional. El tema ambiental está pidiendo muchos recursos, pero también debo decir que están muy concentrados y queremos que nos lleguen a otras entidades que tenemos capacidad de crecer científicamente y de aunarlo a las potencialidades en territorio y con las comunidades que tenemos. Aspectos metodológicos. Los programas se abordan con conceptos y metodologías jerárquicas para la compilación de datos, documentos, datos alfanuméricos, datos espaciales, con controles de campo, los cuales deben ser tratados, clasificados, mapeados, analizados y hacer síntesis. No son simples acumulación de datos. Todos los datos que están aquí, el gobierno los tiene regados, pero no se usan para hacer acciones potentes de análisis, de planificación. Bien. Estos ya son ejercicios que hemos hecho. El ejercicio, ¿vieron allá un número 1/100.000? No sé los que manejen escalas. ¿Sí? Entonces, es el mapa oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que se puede descargar, pesa 1.2 gigas, se abre en un sistema de información geográfica y tiene uno el país como en una cancha de básquet. Y la mayoría de las instituciones, con lo que se llama la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales, producen los mapas de riesgos y desastres de clima, de suelos, el mapa geológico, los mapas de riesgos, las estadísticas sociales, demográficas, se pueden enganchar a una estructura de este mismo, que es como la que están viendo allí, departamentos y municipios, se llama la base geoestadística, que es DANE, y tú puedes volcar todo y tener volúmenes fenomenales de información de todos los temas, ahí están libres.
Y todo el mundo nos dice que los usemos y no los usamos. Entonces, pero no se usan haciendo sistemas de información, se usan haciendo investigación y planes, porque si no los datos se quedan allá como los anaqueles en las bibliotecas. Hay que tejerlos, hay que tejer el conocimiento. Ahí lo que están viendo son las sedes de los proyectos de la Gerencia de Desarrollo Rural, y esto es muy importante, y lo digo desde ya, porque el ejercicio que queremos tiene como... Yo personalmente he ido madurando en esto y he ido girando en este ejercicio, y queremos ofrecer planes regionales, planes municipales, planes nacionales, ¿sí? Pero sobre esa misma información también queremos colocar todos los puntos de las actividades y ha sido interesante porque empezó con 1 minuto, pero se está yendo como que hacia el minuto, hacia todo el grupo, la parte de vivienda, de industrial, porque también con esto podemos potenciar las acciones internas. Digamos que se vuelva un sitio, si yo quiero allá ir a buscar, ayer le decía al sacerdote Simón, creo que se llama el de Buga, venían con el tema de campus, que lo empezamos a hablar. Entonces le decía, con lo que vamos a ver, lo clave son las comunidades. ¿Qué ecosistema había aquí? Aquí. ¿Cuál era la selva que existía aquí donde estamos? Y desde ahí uno diseña. Desde ahí uno diseña. Claro, con nativas, pero con otras más cosas que... Y aquí lo vemos trabajando por escalas, ahí coloqué el norte de Bogotá, pero viene desde la nación, un departamento, un municipio, y esto es importante porque si uno trabaja, sí puede generar muchas cosas a bajo costo. Es costoso, pero lo que puede sacar de allí es muy potente. Ese lo mostré porque era como uno de los prototipos de temas sociales. Todo sale por departamento. Y este es el mapa de suelos del Instituto Geográfico, como una cancha de básquet. Con este hacen cosas como, y ya lo vamos a ver, de alguna forma ya les estoy contando todo otra vez, los recursos para aptitud de cada cultivo. Aptitud, le decían vocación, era un nombre bastante equivocado. Vocación tienen los bomberos, los sacerdotes, se llama aptitud técnicamente, y tiene un desarrollo técnico bien extenso. Entonces la parte social y natural sobre esta, digamos, estructuras de datos es muy importante tenerla presente como método. Que sirva para hacer planificación. ¿Cuáles son los pasos de la planificación? Caracterizar, describir el fenómeno, del que sea, social, natural. Después, respecto a unos objetivos, uno evalúa, compara, ¿eso está en este estado o está en este? Luego, ¿es bueno o es malo? Ahí califica. Antes simplemente describe el fenómeno. Describe el fenómeno. Después dice, no debe haber tantos muertos en el conflicto. Entonces dices, bueno, es malo. Ahí evaluó, toma decisiones y hace seguimiento de ajustes. Eso debe tratar de hacerlo lo que llaman sistemas de información inteligentes, ¿no? Que sirva para algo, no es tener los datos ahí. Y obviamente que sirva para políticas, desde políticas hasta proyectos. Obviamente, insisto, tenemos una limitante a 100.000, los detalles se entran con otros proyectos, pero eso no con esto queremos hacer como proyectos de forma masiva y que pueda trabajar por niveles, vuelvo y lo digo, internacional, nacional, regional y local, y la palabra internacional no es gratuita, no es de ninguna forma gratuita. Y sobre todo en ecología hoy uno se tiene que pensar la selva, que es la selva húmeda tropical. Entonces uno dice, sí, Colombia, Brasil. ¿Dónde sigue? En el Congo. ¿Dónde sigue? En el sudeste asiático, las islas, Malasia, Indonesia, y uno tiene que estar en esas lógicas hoy en día porque uno está haciendo cuentas contra eso. Lo mismo en condiciones sociales, económicas, políticas. Bien. Y la idea es que uno también llegue, es una propuesta, y esto es realmente para después, pero que uno llegue con propuestas a las comunidades también. O sea, los oiga, pero que también les proponga. Y el ritmo puede ser diferente, ¿no? El ritmo puede ser...
¿sí? Pero uno tiene que proponer para volver a su sistema y proponer cosas estructuradas, porque si no, no la logra. ¿Sí? Hacer acuerdos, implementar y monitorear. Y algo muy importante, el escalamiento. Hubo una convocatoria está en juego, se llama Darwin Initiative, que es biodiversidad y pobreza, y molestaban mucho con el escalamiento, y a mí me puso una reflexión con los temas del minuto muy, muy potente, porque dices, en muchos temas, y en esto lo voy a decir con mucha delicadeza, pero con profundidad, digamos, intento hacerlo. Uniminuto tiene muchas acciones puntuales, por eso se destaca en todo el país, pero no es fácil lanzar un protocolo en un tema, en campus, que se irradie en todos los lugares que podamos tener una acción, o afuera, en lo rural. Ahí nos escalamos, ahí podemos hacerle el pulso a problemas en el país. Entonces esperamos aportar en eso. Bien, la alianza básicamente tiene dos programas con alta relación, vuelvo, insisto, el principal motor de transformación de la biodiversidad y sus ecosistemas es el sector agropecuario, es el desarrollo rural. Estoy describiendo el fenómeno, no lo estoy criticando, no lo estoy evaluando, ¿sí? Que a su vez es la base de equidad y crecimiento de la sociedad, fuente de alimentación y nutrición de su población, lo cual exige gestionar su balance de manera integral, delicada, concertada, pero calculada, con datos, con cuentas, que empecemos a hacer cuentas potentes. Lo anterior se presenta con perfiles teóricos y metodológicos y sus aplicaciones para cada programa, subprograma o en proyectos tipo. Este es el modelo. En biodiversidad hay dos subprogramas, el de especies y el de comunidades, y en lo rural el de balances y plan. Quédense con estas dos palabras, especies, comunidades, balances, plan. Bien, entramos de lleno el programa de biodiversidad. Uno pensaba en las 23 metas y en todo, pero ¿qué es biodiversidad? ¿Qué es biodiversidad? ¿Cuál es el objeto, el fenómeno? En realidad el convenio dice, y es más complejo, pero ahí está bastante bien acotado, es genes, especies y comunidades. No me voy a meter en genes, por ahí no ve la cosa, no vamos por ahí por ahora, pero especies y comunidades, y a esto le gasté mucho y vuelvo y lo presento, y que la gente entienda la diferencia entre especies y comunidades. Bien, ¿para qué sirve entender esto? Han oído todo el tema de áreas protegidas, generar nuevas áreas protegidas, restauración, ecosistemas degradados que uno quiere volver a ver el bosque, medidas de compensación, cómo regulo lo anterior para hacer también servicios ambientales, ordenamiento del territorio, cuencas, en un contexto de cambio global, donde está incluido el climático, es uno de los temas del cambio global. Entonces, lo que traté de hacer fue un paralelo entre especies y comunidades. No se preocupen si no entienden todos los términos, voy a tratar a hacerlo como al nivel del auditorio. Pero esto es clave. Digamos que la idea de especies es lo que todos tienen en mente. Entonces pero es importante la definición, conjunto de individuos que pueden intercambiar material genético y dar descendencia viable. ¿Sí? Excepciones, las divisiones asexuales y la hibridización, pero toda regla tiene su excepción. Pero es lo que todos sabemos, una especie a la que se puede cruzar entre sí y dar descendencia. Pero ¿qué son las comunidades? Los conjuntos de ellas. Y me voy a referir sobre todo a los de plantas, pero funciona para animales, funciona para microorganismos, y sobre todo porque las de plantas tienen clasificaciones también formales, con nombres científicos,
y les dan autoría y reconocimiento de esos que les gustan a los autores cuando dicen, a los biólogos cuando dicen, descubrí una nueva especie, cuando dicen descubrí una nueva comunidad, tiene el mismo valor científico. Son cosas distintas. Entonces son como, digamos, como los dos grandes niveles. En uno levanto, van en las expediciones, colectan una planta, un animal, ¿sí? Un microorganismo, en fin. Mientras que en las comunidades hacen otra cosa, ponen un cuadrado, por ejemplo, en las de plantas, y levantan todos los árboles, todas las hierbas, todos los arbustos, levantan todo. O van a una quebrada, cogen una botella y sacan agua, porque eso está con una cantidad de especímenes, el espécimen es el objeto en sí mismo, de especies distintas. Entonces tú estás midiendo el fenómeno como en las comunidades humanas. Cuando usted dice, la comunidad, en los barrios, en los pueblos, en los indígenas, en las negritudes, es como lo mismo. La psicología es para los individuos, la sociología es para los grupos sociales. Las empresas, la micro para las empresas y la macro para la sociedad, lo mismo. Entonces son dos, el mismo objeto cuando se va agregando y agregando, cambia de funcionamiento y se vuelve otra cosa. Unos se caracterizan por dos cosas, por la forma de crecimiento y por la florística, digámoslo así, por la composición, que tiene que ver mucho con la genética. Pero eso a nivel de especies, a nivel de comunidades, para decirlo muy rápido, ¿qué es un conjunto de árboles? Un árbol es, digamos, la especie, el espécimen, pero el conjunto de árboles es el bosque. Es el bosque, y no es trivial, va en esta lógica. Puedo tener una hierba, pero cuando tengo un conjunto de hierbas, tengo una sabana, ¿sí? Tengo un prado, ¿vale? Entonces, a eso va el asunto. Tienen clasificaciones, y mientras que en las especies, digamos, tengo también, ahora lo vemos, tengo una clasificación jerárquica, ¿sí? ¿Recuerdan? Reino, filum, clase, orden, algo se acuerdan del colegio, ¿sí? Que le dicen son del mismo género. De hecho, los nombres son binarios, ¿no? El Homo sapiens, pero hay muchos homos, o Solanum tuberosum, ¿no? Esa es la papa. Pero el tomate también es Solanum, ¿no? Es del mismo género. Entonces, y en las comunidades se las clasifica como por dos entradas. Cuando uno dice, eso en un bosque de robles, pero ¿era solo de robles? ¿O solo de...? No, había un montón de especies, y más en Colombia, eso siempre es una cantidad. En Europa eso, y en Estados Unidos eso puede ser más o menos así. Aquí no. Entonces pero hay unas que son características, y se miden por una técnica que se llama la fidelidad, porque son muy... son fieles a ellas, como que solo viven con esos otros grupos de plantas. Y uno se encuentra cosas impresionantes, son bastante, yo les digo que son bastante elitistas, porque no todas están con todos. No. Se hacen unos grupos muy definidos, y eso se mide, y ya ahorita, digamos, cuando cierre, les hablo un poco de la medición, pero bueno, ahí los pongo. Uno sale como de los informes de diversidad biológica, y está súper en el ADN de la institucionalidad. Digamos, tú ves los informes en general, del estado de la diversidad en Colombia, los informes oficiales, y casi siempre te están mostrando son especies, ¿sí? El de la izquierda, a ustedes les toca lo mismo, especies. Pero el de la derecha, no sé si han oído los trabajos de Van der Hamen, la reserva Van der Hamen, pues la eminencia en Colombia. El gran legado, a mi manera de ver, de Van der Hamen fue que en unos procesos históricos formalizó el estudio de las comunidades. Entonces, y es muy interesante, porque lo que uno hace cuando va al campo es más fácil en un sitio silvestre, pero uno va viendo los patrones, no sé, cuando va a un páramo, cuando, no sé, aquí más cerca suben a farallones, pero usted ve patrones de bosque, usted ve que, y en
alturas y cuando cambia la pendiente, porque lo que se instala ahí son comunidades, no se instalan las especies solas. Entonces ahí vayas en su cuadrado y levantan todo. Y lo que ustedes ven son unos perfiles de un profesional especialista en el tema. Entonces, una comunidad, miren, les puse el páramo y les puse una selva, y ahí árboles en el soto de arriba, en el medio, en el de abajo, arbustos, hierbas, trepadoras, lianas. No sé si han tenido la experiencia de estar en un bosque, o bueno, en un humedal. Son más simples, ¿sí? Pero uno ve la estratificación, el bandeado. Uno ve como en círculos concéntricos, ¿sí? Las flotantes, después ya empiezan a enraizar, y después el grupo en el que uno ya se entierra, ¿sí? Los juncales. Pero ahí siempre hay patrones, menos diversos, pero hay patrones muy definidos. ¿Ven? Aquí algunos ejemplos. Entonces, una cosa es tener un espécimen y otra cosa es, digamos, de untas, y otro el grupo. Y estos son bastante sencillos, pero miren, también pasa en fauna. ¿Ve? Esto habla solo. El páramo tiene, sí tiene las espeleas, tiene los frailejones, pero tiene arbustales, hierbas. En la selva se hace 30 por 30 metros cuadrados el levantamiento mínimo. En los páramos se hace 3 por 3. Y se encuentran a veces 20, 25, 30 especies. Ahí en 3 por 3 metros cuadrados. En una selva, pues. Y miren lo interesante. Y aquí yo me llevé una sorpresa maravillosa haciendo esta diapositiva. El árbol de la vida, no sé si han oído hablar de él. La teoría es un ancestro común y se ha ido diversificando, ¿sí? Bacterias, algas, hongos, plantas, ¿sí? Entonces ahí está de arriba hacia abajo. Esto es bueno, un sitio que se llama Discovery Life. Esos son sitios espectaculares donde está realmente lo último que está en actualización de cómo es la jerarquía, de cómo se van desagregando. Y aquí está formalizado, búsquenlo de pronto alguna vez cuando hay unos espectaculares del árbol de la vida. Entonces, ¿cómo se va? Porque es evolutivo, es filogenético, viene por una línea y cómo se van abriendo y otros van evolucionando sobre nosotros, y muchos pues ya pues se extinguen y mueren, pero los otros siguen, pero vienen del que vienen, ¿no es cierto? Entonces, ese es el árbol de la vida, y el de la derecha. El de la derecha es el de comunidades, es el de clasificación de comunidades. ¿Cómo funciona este? Como he estado levantando cuadrados, en las selvas 30 por 30 levanto la especie, de qué altura es, qué cobertura tiene la copa, ¿sí? Y lo miden. En ese sentido parecido a los forestales, si algunos lo han visto, le miden el diámetro a la altura del pecho. Es para saber el tamaño del tronco y biomasa y bueno, carbono. Pero miden eso, y entonces eso, ¿cómo se agrupa, cómo se clasifica? Entonces, estadística. La clasificación de las comunidades es estadística. La otra estamos viendo que si tiene el ovario arriba, los estantes abiertos, cuántos pétalos, la forma de las hojas, y con genética. Para hacer el árbol de la vida a la izquierda, el de la derecha son clúster, agrupamientos, y se llama un dendrograma, y también se llama un árbol, y cuando yo los puse ahí, me quedé así, oiga, ¿sí? Aquí, digamos, en lo que están viendo es con esta cantidad de punticos, son las especies con una altura, entonces yo lo que hago es agrupar y agrupar levantamientos, levantamientos, levantamientos. ¿Sí? Creo que si esto les quedó claro, yo ya me siento feliz con esta conferencia. ¿Sí? Porque nos mete en el mundo que está en juego a cualquier nivel para hacer decisiones de conservación. Esto es lo que miden, esto es lo que... ¿sí? Inclusive se quedan por el lado muy de aquí, al más alto nivel en Colombia, y al nivel más alto de las comunidades, que su nombre es biomas. Y cuando
Pero la biología no está sola, siempre hay sistemas naturales, ya lo vamos a empezar a ver. Siempre existen condiciones de clima, geología, suelo, relieve, y eso es lo que se llama un ecosistema, a cualquier nivel. La biología no es el ecosistema, porque también están los geólogos, los de suelos, son disciplinas completas, estructuradas, formadas, las ciencias naturales. Las ciencias naturales. Entonces, las ciencias naturales son las que estudian las partes del ecosistema. Y cuando las integramos, las llamamos ecologías, y si las vemos en el espacio, las llamamos paisajes, como lo llaman los geógrafos. Bien, aquí simplemente este es un mapa un poco técnico, pero hay una biogeografía de las especies, porque mire el proceso en el tiempo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se separaron los dos continentes y entonces al separarse los dos continentes, las circunstancias no las sé, pero se desarrolló fauna grande en África, pero aquí no, pues los súper grandes. Pero el equivalente de las selvas sí son las mismas. Los llanos orientales son las selvas de las sabanas africanas. O sea, eso estén seguros de eso. Sin gran fauna. Tienen un valor espectacular. Y le llamo entonces biogeografía a esas especies, pero también está el otro nivel que es una biogeografía de comunidades. Y estos son totalmente referidos de artículos científicos de superautores. Son las dos. Cómo se distribuyen en todas las especies y las comunidades en el espacio. Ese era como un antecedente necesario. Entramos al subprograma que llamamos especies y nichos, porque nichos es la ecología de la especie. El clima, los suelos, el relieve y los otros seres vivos con los que interactúa, pero es de especies, digamos, va muy por especies. Recuerden la jerarquía, desde reino hasta especie, y cuando la miro en el espacio, yo sé que las palabras se parecen mucho, pero en el primer mapa de la izquierda, uno habla del reino, digamos, el Ártico, todo Eurasia, y el Neoártico es todo Estados Unidos, porque también difieren de fauna, se parecen en la ecología, pero difieren de fauna. Lo mismo el tropical y el neotropical. El tropical se usa más pero es toda una jerarquía, digamos, de muchos niveles. Y algo que miren interesante, los reinos de la naturaleza. Ahí estamos revisando y fíjense los trabajos de Uniminuto, con qué trabajan abajo en Fundaces. Están en bacterias, están en algo de hongos, una exposición de alga que va más por cromistas. Bueno, plantas, 8 reinos. 8 reinos. Incluyen a los virus ahí también. Y este es el mapa de biogeografía de especies del mundo. Les mostré el de Sudamérica, recuerden, este es el del mundo. Y esto es lo que hay para Colombia. ¿Sí? Pero esto es un legado, digamos, aquí también hay métodos y escuelas y hay disputas, ¿sí? Por cuáles son las formas de hacerlo. Pero este mapa, no, ese mapa tiene 30 años. Ahí tenemos una beta para indagar cómo se comportan las especies, porque si no entiendes eso a fondo, no puedes hablar de qué restauras, qué conservas. Bien, ahí hay un campo, y esto es un método para hacerlo, no lo voy a presentar ahora, pero sí como algo de la información que es necesaria para cubrir ese método. Miren, ahí les estaba hablando, ¿se acuerdan los mapas? Geología, Servicio Geológico Colombiano, Clima, IDEAN, Geomorfología, IDEAN con también Servicio Geológico, ahí en la geomorfología entran todos, y los suelos del IGAC. Necesito para entender la biodiversidad, el resto de los elementos del sistema natural, si no, no lo logro. Si no, no lo logro. Y la propuesta entonces, que estoy haciendo es, miren, esto es un dato de ocurrencias, no son las especies, no quiero poner un número, pero no me atrevo. Tendría que entrar a hacer unas consultas, pero ahí hay, no sé, 100 veces recogida la misma orquídea, pero está en diferentes lugares del país. Y ese dato es clave porque el Humboldt trabaja en
un asunto que se llama biomodelos. Muchas matemáticas puestas en el espacio para hacer distribución de ellos. ¿Con qué? Acompañados de los datos físicos, coloco la especie y digo, si ella la encontré en estos lugares, puedo extender y crear unas áreas de distribución de ella. Así se hacen los mapas de distribución. Esto lo saqué el año pasado, iba en 28 millones, eso es solo Colombia, el mundo, ya van en 33 millones para Colombia. No tenemos colecciones, no tenemos herbarios robustos, no tenemos especialistas en insectos, en tantas, sí, en aves, sí, en plantas, nunca hay un especialista en todas las plantas, están en orquídeas, en palmas, entonces usemos los datos y hagamos buenas alianzas con nuestros colegas. ¿No? Pero están los datos y están georreferenciados. Ya, que llegue y se para ahí, descargue y se lo baja. El problema es que con qué lo abre y con qué lo manipula. Y, ya, es un tema de datos muy abierto. Bien, así salen los registros, ¿no? Este es el resultado para este momento. Animales 22 millones, plantas 5 millones. En plantas sí les puedo dar más precisión. Son más o menos 27.000 especies de plantas en Colombia. Y hay 5 millones, pues 27.270.000, 27.270.000, 2.700.000. Ahí ya voy en 100 y doblo. Hay 200 ocurrencias o muestras de la misma planta. ¿Sí? Bueno, o sea, ahora si lo comparamos con los del norte, ellos son apabullantes recogiendo y tenemos más diversidad y nos falta recoger muchísimo. Hoy salió una noticia que para recoger en plantas Kew, que es el gran jardín botánico en Londres y el Missouri en Estados Unidos, están estimando que nos faltan como 1000 años para recoger lo que hay, que si no invierten la cosa se va a quedar. Y saca estas tortas directas, es muy amable. Hay que curar la información, eso no va a bajar uno y se va a encontrar un montón de errores y cosas ya los he visto, pero uno los depura y puede empezar a trabajar desde ahí. Y salen con estos datos que es lo que se llama la lista roja de especies. El grado de arriba hacia abajo es si ya está extinta, hacia no está en un grado de afectación tan fuerte, hay un rango. Entonces uno podría colocar eso rápidamente, esos puntos sobre el mapa, y tú me dices un municipio y yo te digo mucho ya de ese municipio. Se invitar a ir sobre esos procesos. Bien, el subprograma de comunidades y ecosistemas. Este subprograma se refiere a las comunidades o conjuntos de especies, núcleo del ecosistema, definición del convenio, definido por el Convenio de Diversidad Biológica, ecosistema. Pónganle atención a esto. El ecosistema está definido como las comunidades de plantas, animales y microorganismos en un entorno dado. Los 8 reinos, las plantas, los animales y todos los demás son microorganismos, ya, quedó ahí. Están en un ambiente dado, pero both together, todas juntas, todas interactuando, ¿sí? Y esto es muy importante. Está centrado en las comunidades de plantas, nuestro ejercicio, ¿no? Eso ya es nuestro. Y es clave en las plantas porque son las que se pueden mapear, las que se pueden referenciar, la fauna se mueve. Además, ¿de qué se alimentan todos los demás en la tierra firme? De plantas. Los herbívoros, los carnívoros, las plantas. Nosotros. Pero lo interesante es, está centrado en las comunidades de plantas desde las asociaciones y sus hábitats hasta los biomas y sus ecosistemas. Cuando nosotros decimos el ecosistema, el páramo, bueno, yo en mi compilación de comunidades de plantas que traté de compilar el país, para el doctorado hice eso, pues en el páramo hay 400 comunidades. Son los ecosistemas pequeños que están dentro de eso. Y uno sí vea, este tipo de páramo, exacto, cambia el arreglo de especies y cambia también el arreglo que la soporta de geología, clima, suelo, relieve. Así funciona. Entonces, así como hablo desde clase
Bueno, mamíferos, vertebrados, primates, humanos. Voy en la jerarquía. Aquí también voy en la jerarquía de los ecosistemas. Idem, idem. Con otra metodología, pero conceptualmente es lo mismo. Bien. ¿Recuerdan el mapa que estaban los mapas de temáticos? Me faltó decirles, ¿vieron que casi siempre en geología había como 3 niveles? Pues sí, eran los 3 niveles. Son jerárquicos también. La geología es jerárquica, los suelos son jerárquicos, el relieve es jerárquico. Digamos que creo que la potencia de esta presentación es que va con harta precisión en cada tema de las ciencias naturales para que uno rápidamente entre allí. Entonces, miren, vuelvo y los coloco, pero ¿qué adiciono? La biogeografía de las especies sueltas, porque yo no puedo tener comunidades si no son las especies que están en los territorios para que se agrupen de una u otra forma. Bien. Entonces hago una biogeografía de comunidades. Esta es una propuesta, digamos, jerárquica. Solo les voy a decir aquí algo importante. Uno clasifica de 2 maneras también. Por la fisionomía, la estructura, literal, uno dice un bosque, pero a veces dice, no, era un bosque muy abierto o era un bosque muy cerrado, casi no podíamos ni caminar adentro. De hecho, las selvas no es la idea, no sé qué tanto han estado, pero no es la idea de la jungla, ya que uno no puede caminar y queda con el machete abriendo y esa cosa. No, las selvas más conservadas, los árboles de arriba cierran tanto el dosel, pueden haber otros estratos, que las de abajo casi no tienen sombra y tú caminas relativamente por debajo. Y una prueba de eso, en Colombia nomás, las cerbatanas. La cerbatana no la puedes manejar en un sitio enmarañado, no, es más o menos abierto. Claro que la levantan y apuntan usualmente hacia arriba, pero digamos que esa es una clasificación por la fisionomía. Uno a veces va en un bosque y de pronto en un roble y de pronto los empieza a ver llenos de bromelias, se llenó de bromelias. Ahí probablemente entró otra comunidad. ¿Sí? Y hubo un cambio físico seguramente, o en el suelo, o en la pendiente, en los nutrientes, algo güey. Entonces los clasifican eso, y las plantas, lo mismo, el hábito. A mí lo que siempre me ha llamado mucho la atención, los almendros, cuando uno va a las playas, que encuentra en el Caribe jugando dominó debajo de los almendros, ¿no? Aparasolados, con una hoja así como coriácea, güey. Entonces están allí y allá hizo un arbolito, pero a medida que se va acercando a la playa, él como que se achaparra, se va volviendo, y hay un momento en que casi que bota las hojas contra el piso. Es el hábito, la forma de crecimiento. Entonces siempre hay una forma de crecimiento y un contenido que tiene que ver con la genética. El fenotipo y el genotipo, ¿se acuerdan? Entonces, el fenotipo y el genotipo de las especies y de los conjuntos. ¿Sí? Lo que pasa es que a los conjuntos se les llama ya la estructura, se les llama la fisionomía. Bien. Y este es el mapa de biomas de Colombia. ¿Sí? Esta es una versión, al final les voy a mostrar otra. Ahí están los ecosistemas. Las selvas, el subandino, el andino, el páramo, los 2 tipos de grandes sabanas en los llanos, las inundables, las de altillanura, los bosques secos, los desiertos, los manglares. Ahí está. ¿Sí? A esa escala algunas cosas no se ven, pero si le das uno a 100.000, te aparecen las rayitas allá contra él. Hay un nivel intermedio, para que me entiendan, es cuando uno dice, sí, estoy en un páramo dominado por tal. Y uno ya como que distingue, lo saca. Y abajo, el de las comunidades. Este es un mapa que elaboré, también era parte de la tesis. Y aquí lo que tengo ya es al nivel más bajo. Inclusive es en un polígono. Por ejemplo, yo estoy mostrando el 33, ahí está, mire, es en Vallasolano, ¿sí? Esto es Golfo de Tribugá, ahí está, Vallasolano está, y ese está el vallecito aluvial por donde va entrando el carro al pueblo, no sé si lo conocen, y
ahí digamos que uno encuentra dentro del mismo polígono, y ya son las limitaciones de la geografía y la escala que se usan allí. Entonces tú puedes decir, mire, allá tuve, hay un manglar, Rhizophyra y el Aguncularia, pero él está representando a todas las especies que está allá. Se usan dos especies para nombrar todo el conjunto, pero también hay un herbazal de Canavalia y Pomea, que son comunidades más playeras, pero también hay un palmar. ¿Eh? Entonces estoy en el mismo mapa, estoy metiendo todo. Y se pueden articular en gran mapa de ecosistemas con el de comunidades, que ahí hay un reto científico que es alcanzable, es de mucho trabajo, pero es alcanzable. Van a quedar muchos vacíos al nivel de abajo por muestreo, pero entonces uno se puede posicionar a un nivel relativamente alto. Este es el conjunto del mapa. Aquí lo que están son 100 comunidades colocados en 100 complejos, en 100 en unas 130 combinaciones de ellas, porque a veces están bosques con palmares, ¿sí? A veces uno está caminando en la selva y se encuentra, oiga, usted en la selva, pero eso está lleno de palmas. Sí, Colombia es un ejemplo de eso, ¿no? O el sotobosque, que es la parte interior, ¿sí? El sotobosque adentro arriba, se me olvida el nombre ahorita, eh, lleno de palmas, todas las combinaciones. Entonces, pero lo que uno hace es, tiene la lista de las comunidades y cuando lo va a colocar en el mapa, hace complejos de ellas, para poder representar todo, como hacen con suelos, como hacen los geólogos, lo mismo, es exactamente lo mismo. Este es un ejercicio que estamos adelantando ahora para el Caribe, y parte de con estos puntos, colaboré en la compilación para esos 28 millones de registros allá, puse 7.000, un poquitico, pero con la lógica de comunidades, eran para especies dentro de comunidades. Bien. ¿Todo esto para qué sirve? ¿Todo esto para qué sirve? Yo se los dije, digamos, lo que quiero más también hacia la relación con el minuto ese, sobre todo demostrar la fortaleza científica, que es lo que pretendía haber hecho hasta ahora, pero después salen varias aplicaciones que son, no sé si ya, creo que sí las tienen en el radar, o a veces sí las tienen en la jerga, conservación y áreas protegidas. ¿Ah? Y cómo escojo las áreas protegidas. No sé si las palabras las han oído, pero uno dice, quiero garantizar la integridad del ecosistema. No sé si han oído la palabra. ¿La integridad qué es? Se compone de estructura. ¿Qué es la estructura? La fisionomía, todo lo que ya les conté. ¿Sí? La fisionomía, ¿sí? A veces en los llanos es fantástico porque uno decían que había sabanas que tapaban antes, ¿no? Casi no, pero en algunos lugares se pueden dar. Tapaban al jinete con caballo montado, pues, o sea, y uno se mete a algunas sabanas y empieza a encontrar como en un bosque, con diferentes tipos de plantas en diferentes estratos, pero más bajito, y marca, y se toma nota de eso. Cuando se hace el levantamiento se toma nota de eso. 3 metros a 1,50, a 50, y las rasantes que están casi con... Entonces, esa es la estructura, y la composición son las especies, y la palabra es la misma. Entonces, cuando uno va a saber el estado de un ecosistema, se tiene que preguntar cuál era el original que había y qué tanto ha cambiado respecto a qué, a estructura y composición. ¿Ya? Básicamente eso es la integridad. Obviamente están los procesos, que es el otro punto, las relaciones, pero cuando uno tiene estructura y composición, pues el funcionamiento no tiene opción. Si usted ya ve una estructura de edificio con tableros de clase, ¿ahí qué hay? Clases. ¿Sí? O si encuentra sitios con diferentes espaciamientos y la estructura te está diciendo que tiene conexiones de oxígeno para... Entonces, eso es para hospital, va a funcionar. La estructura te da una evidencia del funcionamiento.
Entonces, uno que busca con la conservación, tener una muestra representativa de cada uno de los ecosistemas. Por eso se definen los parques nacionales. Es un poco más complejo, pero uno debe tener un pedazo representativo de cada tipo de los bosques, de las sabanas, de los páramos, de los humedales. Esa es la lógica con la que se hace un parque nacional. Y uno puede estar en su región avisorando eso. El ejemplo que todos conocemos aquí en el Valle del Cauca. El seguramente maravillosísimo bosque seco, de los cuales uno ve los remanentes en las haciendas, como la de la María, que cuando uno solo ve uno de esos árboles dice, bueno, ¿aquí qué hubo? Pues eso, ¿sí? Pero no tenemos ya el referente. Digamos que uno podría con muchos datos tratar a modelar la situación y mirar la composición de especies. ¿Sí? Fíjense que entré al otro punto, ahí ya estoy entrando a restauración. Pero hay que tener áreas representativas de eso y paso a restauración. Entonces, ¿cómo restauro? ¿Cuál sería la teoría de la restauración? Que casi siempre vamos sí, con plantas nativas. Un momentico, sí, pero no tan rápido. Obviamente no exóticas. Tienes que también garantizar que ellas vuelvan y se ensamblen en las mismas proporciones que estaban en esos levantamientos que habíamos hecho. Porque te dicen, literal, especie tanto por ciento, y salen valores de cada una, de cuánto cada una de ellas participa en el conjunto. Entonces, cuando uno... alguna vez estaba en fin, en un evento, y estaba la hija de un carbonero, de un empresario de carbón, y le conté, y me dice, eso es como si yo le entrego un carro, usted me da un carro, yo se lo devuelvo desarmado. No. Una especie nativa puede ser una llanta, made in Colombia, o el timón, o el sistema eléctrico. No, me lo devuelve en las proporciones en que estaba. Y eso digamos, creo que con lo que trata de hacer con eso es cultura de la biodiversidad, lo que estoy tratando de hacer con ustedes en este momento, ¿sí? que entiendan qué es restauración. Y hay un tema muy interesante, y es que incluso la restauración no se debe hacer desde las especies, sino desde la comunidad, porque lo que uno restaura, como en los humanos, es una comunidad. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando se abandona un cañaduzal, un potrero? Que empiezan a salir las hierbas, los arbustos. Eso se llama una sucesión. ¿Sucesión de qué? De comunidades. Porque si lo dejo ahí, se monta, se enrastroja, las palabras de los colombianos, ¿sí? Pero ¿qué es el enmontarse, enrastrojarse? La sucesión, y tienen nombres cada una, y tienen nombres científicos y todo. En Colombia nos falta muchísimo, pero en España tú encuentras, saben, cuando tumban un bosque que va a empezar cuáles son las que llegan las pioneras, después las que van después, cómo se conforma una sucesión secundaria, hasta que vuelve y se compone el bosque. Si le dan 200, 300 años, él vuelve. Pero los arreglos sí son muy finos, en realidad. Entonces, conservación, restauración, y algo que yo creo que uno lo tiene que manejar con la misma lógica, porque se lo van a encontrar en los documentos, así está en la ley. Conservación, restauración, uso sostenible. Conservación, restauración, uso, y lo repite, y lo repite, y lo repite, y lo repite. ¿Qué es el uso sostenible? Es el que yo les propondría, por ejemplo, para los campos, o inclusive para un cultivo de arroz o un cañaduzal. Hagamos el ejercicio de pensar cuál era el bosque potencial. La expresión potencial es sin una intervención humana significativa. ¿Qué era lo que había ahí? Y de pronto a veces lo que hay que ir es a buscar los relictos más cercanos, de la ecología más cercana, en mi sitio, donde está una universidad, donde está un bosque, y entender qué era lo que había ahí, y a partir de ahí, pues no se va a pedir pues que se vuelva el bosque, porque no tiene sentido, ya es una universidad, es una instalación, es un área urbana, ¿sí? Pero desde ahí sí puedo conciliar y empezar
Entonces me da un sentido más potente de lo que tengo que hacer en un ejercicio de restauración. Me juega fauna, flora articulada, puedo hacer, sí, cercas, puedo hacer corredores, puedo hacer franjas. ¿Mm? Me acuerdo parado en la reserva, yo toco arriba, uno se para y entonces mira, y ahí está cerquita y dice, "Mm, el cañaduzal, ve el sonso allá y ya". Sería maravilloso recomponer un corredor en firme, incluso alternado con la caña, pero una cosa que vuelva y nos llene. Sería un regalo maravilloso que nos pudieran dar.